Parecería que la verdad la tenemos todos a la mano y lo único que nos falta es tener la determinación de ir a buscarla y de tratar de entender las cosas. Israel Lotterstein se tomó el trabajo, tiene la pasión y además creo que además de la pasión has ido rastreando otras estructuras de cómo funcionaba el poder, cómo funciona el poder y cómo pasan las cosas cuando la escena, por ejemplo, de la compra del edificio donde hoy funciona el Congreso, esa parte de tu libro. Cuando vos comparás cómo se había comprado el terreno para lo que hoy es el Hospital Italiano y en los valores que se compraron, es de una grosera estafa. Pero yo quiero recordar algo que dijiste vos que me ha ocasionado muchos problemas. Hay gente que está indignada con que yo hable de esa manera de Lucio B. Mansilla, un gran escritor. Eduardo Wilde, otro gran escritor. Son realmente, ojo, para mí también, es decir, yo creo que Una excursión a los indios ranqueles es una de las mejores obras que se han escrito en Argentina. Un trabajo verdaderamente antropológico. Es decir, realmente... Cacho, ¿sabés dónde a mí me resulta terrible haber entrado en contacto con tu libro? Es que esa capacidad de Mansilla no se me había ocurrido nunca, que la hubiera aplicado para hacer que venciera en el Congreso una propuesta que estaba cargada de intenciones fraudulentas. Esto es lo que a mí me ha parecido revelador. Esa misma inteligencia, de hecho, plantea una cuestión ética. ¿Hasta dónde un negocio puede ser algo lícito? ¿Hasta dónde es un poco oscuro? ¿Hasta dónde deja de ser honesto? Es que Mansilla, no, pero es que lo tenés que leer a Mansilla. Mansilla era, perdón por las palabras que voy a decir, el Luisito Barrio Nuevo de la época. O sea, Mansilla decía, está la sesión, eso, donde... él dice, vamos, si acá todos hacemos negocio, el Poder Ejecutivo en esa compra nos plantea un negocio, y acá todos saben de negocio, o me dicen que están por los 400 pesos por mes que les pagan. Entonces todos estallan en carcajadas. Ojo, fíjate que también en aquella época uno podía haber borrado de las actas. Es decir, más de un diputado sabe y dice, che, esto no lo pongas, y lo sacan. No, él lo dejó en las actas. Porque está convencido. Y entonces alguno sale y le dice, como Pedro Goyena, que era un católico militante, no le desmiente lo de los negocios, le dice, sí, pero negocios honestos. Y él le contesta, bueno, más honestos algunos, menos honestos otros. La verdad que yo con los honestos siempre pierdo plata. O sea, pero lo dice y lo pone en actas, es decir, lo dejan las actas. Por eso hay que tomarse la molestia de leer las actas nada más. Es decir, esa es la historia. Pero a mí me parece que ellos se constituyen en nuevos paradigmas. Cuando vos hablas de tipos de los ingleses, Luke, me acuerdo. También hay gente que yo le he leído, Bacon, he leído desde una perspectiva distinta, de otro tipo de disciplina. Inimaginable que los tipos eran unos coimeros, como vos te ocupaste de indagar y ver cómo ajustaban las cosas según los negocios que les convenían. Ahora, yo me tomé mucho la molestia, es decir, mi tutor de tesis y, digamos, el espíritu de la universidad que yo estaba, era idealizar a la generación del 80. Entonces, esto fue un problema, yo venía a resultar un grano terrible, decir, sí, todos estos que ustedes idealizan, eran todos chorros en realidad. Bueno, entonces, era muy molesto, digamos, ese tipo de afirmaciones y tenía que... Y entonces la frase era, realmente en aquella época, consideraríamos, al igual que ahora, que estos créditos llevó Julio Arroca y todo esto, eran realmente corrupción. Es decir, esto es corrupción, en aquella época era corrupción. Dice, por ahí mirado desde hoy, sí, pero en aquella época lo veían de la misma manera. Bueno, entonces yo digo, mire, lea lo que dicen los diarios opositores, lea lo que dice la proclama de Leandro Alem, pero no me quedé tranquilo. Está bien, Leandro Alem, los políticos, todos esos sí. Pero la gente común también lo consideraría así.
Y entonces yo me pensé, ¿cómo sé qué pensaba la gente común en 1890? ¿Cómo hago? Y estuve dando vueltas y vueltas porque era el ataque que me hacían. Y entonces se me ocurrió una idea de qué le recomendaría yo a un historiador dentro de 100 años para saber qué piensan los argentinos hoy. Yo le recomendaría, se me ocurrió la gran idea, mirar esas telenovelas cuyo rating es del 50%. Porque si miran esas telenovelas, un 40 o 50, pero Rosa de Lejos, no sé cuál estaba de moda en aquella época. Sí, no puede ser que el mensaje político que haya allí sea muy distinto de lo que ellos piensan, pues si no, no la mirarían en esa cantidad y en esa proporción. Es muy riesgosa tu sugerencia. Es muy riesgosa, pero porque también hay un aspecto que está apuntando a cómo los medios de comunicación, desde que empezaron hasta ahora, lo que han hecho es justamente ir borrando esos límites en donde el sujeto antes pensaba de otra manera. Viste que Heidegger dice que si uno pensara 15 minutos la realidad sería otra. Imagínate sin televisión. Sí, pero yo pienso que eso por lo menos lo acercaría bastante. Y yo pensé que antes de la telenovela estuvo el radioteatro, que era lo que yo escuchaba de la novela de chico, y antes de eso estaba el folletín. Ahora yo te puedo hacer una consulta. Perdón, ¿Te puedo hacer una consulta? Vos decís, preguntemos cómo vivía la gente en 1890. Y yo te digo hoy, octubre del 2010, la gente, lo que es la vida de la gente, está sumergida en 2.500 problemas que tiene que resolver porque la existencia está complejísima. Entonces, este aspecto de si ven o no ven a Tinelli, no da cuenta de lo que le pasa a ese sujeto. No estoy hablando de Tinelli, estoy hablando del 2010, te estoy hablando del 2010. Sí, pero no estoy hablando no estoy hablando de novelas, yo estoy hablando de Montecristo, de ese tipo de telenovelas con mensaje, con algún tipo de mensaje. Y en aquella época eran los folletines que se publicaban en los diarios, en la primera página, abajo. La primera página de un diario era muy divertida porque eran avisos clasificados y abajo el folletín. Y el folletín se escribía y alguien que sabía leer lo leía y lo escuchaba un montón de gente. Los folletines eran de la costurerita que dio el mal paso, que eran, digamos, yo me pasé leyendo folletines para ver cómo aparecía el político, para ver si ellos también en esos folletines, que estaban difundidos masivamente, cuál era la imagen que estos políticos dejaban en esa gente común. Y no hay folletín donde el político no sea pintado en los aspectos más negros. Deplorables. Pero eran todos de la costurerita que dio el mal paso, que el niño bien que se peleó con la nena mal, que qué sé yo, todo eso. Pero cada vez que él decía, dice... la ley que olvidaron. No, él le dice, el fulano fue al prostíbulo y ahí se encontró con otros políticos y pensó en dedicarse a la política y el padre le dijo, arrastrarás por el fango el apellido de la familia. O sea que todos esos folletines de diálogos absurdos hoy nos resultan ridículos, sin embargo, cada vez que aparece el político es un ladrón. Yo te digo una cosa, tu libro, para una persona como yo que me fascina la lectura y que además soy atenta cuando leo, me trajo mucha inquietud porque es tan riguroso lo que vos hiciste que uno llega a la conclusión de que la historia es la historia de los abusos. Es una confrontación entre una mayoría que tiene el dominio y tiene el discurso dominante, como se hace ahora con el análisis del discurso, y algunos lúcidos que están en las orillas tratando de mostrar que se están equivocando, que están haciendo una barrabasada, no tienen ni siquiera la posibilidad de tener voz. Y lo que queda es en el imaginario, esto que vos describís, queda en el imaginario que esas personas que encarnan el destino como dirigentes políticos no son
no son verdaderos, son antes bien gente que entre las dos opciones eligen la que les va a venir beneficiosa a sus intereses personales. Luego, muy lejos está del bien común. Mira, Israel, te voy a invitar para que vengas a hablar, no solamente de los bancos se roban con firmas, sino de todo lo que es estar un poco al lado tuyo y aprender de todo lo que ha sido tu vida y hasta qué punto nos puede auxiliar en estos tiempos que corren de recuperar las historias y la memoria de las cosas. Simplemente quiero acotar, el objetivo que yo me planteo con este libro es fundamentalmente mostrar qué es lo que puede llegar a pasar cuando en una sociedad un grupo de dirigentes pone su ventaja personal de ellos, de su grupo de pertenencia, cómo pueden llegar a provocar una catástrofe en el mejor momento de la Argentina. Pues yo digo, la Argentina estuvo en default por 16 años, hizo una catástrofe, pero en el mejor momento de la Argentina. Cuando Dios era argentino, cuando para aumentar la producción lo que había que hacer era incorporar más tierra, o sea, todo estaba bien. Pero ahí aparecieron unos tipos que decidieron robarse todo. Entonces, ahí provocaron una gran catástrofe porque llevaron a cabo una política de endeudamiento, de emisión monetaria, de déficit presupuestario atroz. Hicieron un montón de barbaridades destinadas a llevarse el dinero. Y uno va y dice, a ver, ¿de dónde salió la plata para construir todo este barrio norte? Y uno lo descubre de esos 200 millones de libras esterlinas. Entonces dice, ¿cómo es que lo que a mí me extrañó es cómo este tema fue prácticamente dejado de lado por todos, hasta por historiadores de izquierda? Eso es lo que me llamó la atención. ¿Por qué será? Bueno, lo tienen aquí, se llama Israel Loterstein y altamente recomendable, por lo menos para echarle un vistazo al presente. Nos volvemos a encontrar aquí en Leyendo con el Autor. Hasta pronto.